Hablamos de nuestra Biblia en el capítulo 8 del libro de Hechos. Vemos aquí cultura, cómo empezó la iglesia, ¿verdad? Hechos capítulo 8 del verso 4 al 6. Estamos hablando por todo este año, va a llevar, quizás el otro año todavía llevamos, aleluya, la culturización del evangelio, aleluya. Cómo vamos entrando y cómo vamos a ir conociendo muchas cosas que ignorábamos, pero son de vital importancia para la vida del creyente. Amén. Capítulo 8, 4 y 6 en sus versos. ¿Está usted ahí? Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la Biblia: pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Perdón, estoy en el 4, perdón. 8:4 es, aleluya, pero yo estoy en el capítulo 4. Y dice: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Padre, muchas gracias en esta hermosa hora. Glorificamos y exaltamos tu bendito nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, solamente en el nombre de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, hoy pues, Señor, abre nuestro entendimiento, abre, Señor, nuestro corazón. Nosotros queremos entender tus verdades, y tus verdades, Señor, penetren en nuestra vida, cambien nuestra forma de pensar, nuestra forma de andar, nuestra forma de comportarnos, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús, como iglesia, queremos parecernos más a ti, oh Cristo de la gloria. En Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Siéntese, hermano, aleluya. Mire, hermano, empezamos, ¿verdad? ¿Se acuerda usted que hace como 2 semanas atrás habíamos hablado acerca de los cristianos helénicos? Cuando usted va al capítulo 6 del libro de Hechos, ¿verdad? Volviendo un poco atrás, usted va a encontrar cuando dice en el versículo 1: porque aquellos días, dice, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas. Escuchen, la helenización del mundo, ¿verdad? Hablamos de Alejandro Magno, cómo fue tan importante, aleluya, la helenización, la cultura, el traspaso, el aprendizaje de la cultura. Hemos hablado mucho acerca de cómo nos adaptamos a las culturas, qué verdad, qué impacto ha tenido las culturas en nuestra vida. Amén. Les he dicho, ¿verdad?, cómo la cultura de este país ha trascendido en nosotros, aunque queramos o no queramos, participamos de ciertas cosas, ¿verdad? Y usted lo sabe. Usted hoy le explicaba hace tiempo atrás que antes de que usted viniera a este país, ¿verdad?, y estaba en su país, usted desconocía el Día de Acción de Gracia. Hoy participa, hoy hace, ¿verdad? Hace actividades para el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Y otras más, ¿verdad? Muchas cosas más, ¿verdad?, que nosotros hemos integrado a nuestra cultura en el comer, ¿verdad? En el comer, allá, ¿verdad?, comíamos ¿qué? Tortilla simple, ahora pues puras hamburguesas, ¿verdad? Y la gente se va actualizando, la gente se va culturalizando el modo de hablar, ¿verdad? Le digo que hay muchos que han dejado su modo de hablar, ¿verdad? Ya no hablan como chapines, otros no hablan, ¿verdad? Hablan diferente, ¿verdad? Y lamentablemente integran palabras soeces o vulgares a su idioma, y eso no está bien, ¿verdad? No está bien, aprendidos de otras culturas, ¿verdad? No, estamos cerca de qué, del país que avecina a este país, ¿verdad? Y muchos, la verdad, hablan o se comportan de la manera así. No estoy hablando mal de ellos, sino que es cómo nos adaptamos a las culturas, ¿verdad? Cómo nos integramos a las culturas. El modo de pensar de mucha gente ha cambiado. Mucha gente, ¿verdad? Es lamentable decirle
que anda en las nubes, ¿verdad? Piensan que solo ellos son, ¿verdad? Por la forma de pensar, la cultura en las personas. Las culturas impactan, ¿verdad? Impactan el modo de pensar, el modo de caminar. Mucha gente, ¿verdad? Y podemos nombrar y hacer un montón de traer muchas cosas, ¿verdad? A la vida del ser humano. Pero estamos hablando, ¿verdad? De cómo empieza la iglesia. Mire, yo asocio este versículo del verso 4 del libro del capítulo 8 del libro de Hechos, que dice, empieza, hermano, relatando el escritor, que es Lucas, ¿verdad? Lógico, Lucas. Así que los que habían sido esparcidos, ¿se acuerda? Iban llevando el evangelio. Los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra del Señor. Miren, no perdieron el tiempo. Estaban en un momento donde la iglesia entró en una etapa donde la persecución llegó. Y no era fácil, no es fácil vivir bajo esa persecución. Pero una cosa muy importante que había en la iglesia era que no es de que se adaptaron a las culturas del mundo, sino usaron la herramienta, el lenguaje, ¿verdad? Usaron todas las cosas para expandir y para predicar el evangelio. Amén. Hoy tenemos las redes sociales, tenemos una cultura de redes sociales, ¿verdad? Hay no sé cuántas hay ahorita actual, ¿verdad? Pero las más conocidas, ¿verdad? Facebook, X, la red X, muchas redes más. Hermano, ¿dónde se pueden aprovechar para mandar el mensaje del evangelio y predicar el evangelio y no para hablar tonterías? ¿Estamos? No para hablar tonterías, sino para qué? Para burlarse, no para, ¿me entienden? No para presumir, no, es para hablar el mensaje de salvación. Estamos en una cultura de redes sociales. Yo me acuerdo cuando muy empezó, ¿verdad? Todo esto de las redes sociales. Hay quienes ya ahorita, ya gracias a Dios, ya no se ven, ¿verdad? Pero han ido evolucionando los comportamientos de las personas en las redes sociales. Antes inflaban los labios, ¿verdad? Y se tomaban unas fotos así bien. Entonces, ahora no, ahora la gente se ha ido culturalizando y ha estado, ¿me entiende? Ahora en las redes, usted entra en las redes sociales y es un fiasco en las personas o en las vidas de los impíos. ¿Por qué? Porque muestran ya no más los labios, sino que otras cosas más. Y puras tonterías. Y es lamentable lo que le voy a decir. Mucha gente que es creyente casi le anda pegando a eso. Le anda pegando a eso, ¿me entiende? Y es triste. Es triste. ¿Para quién se exhibe? Mujeres casadas exhibiéndose en las redes sociales. Pues no tienes nada que mostrarle a otra gente. Entonces, pero estoy hablando de la iglesia, ¿verdad? Cómo la culturización en nuestra iglesia, cómo nos adaptamos, ¿verdad? Ahora, ellos aprovechaban. ¿Están en qué? Estaban en un momento de persecución. Y en el momento de persecución, hermano, a donde iban pasando, dejaban ¿qué? Marca. Cuando usted va al capítulo 5, vamos a ir al capítulo 5 del libro de Mateo, el Señor ya lo había dicho. El Señor ya se había pronunciado acerca de esto que venía. Mire lo que dice el capítulo 5, verso 10 en adelante de Mateo, ¿verdad? Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente. ¿Por causa de quién? De mí. El verso 12. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Queremos parecernos más a Cristo, ¿verdad? Y no le vengo a predicar un Cristo inútil, falso, de falacia. No, le vengo a predicar a un Cristo vivo que está sentado a la diestra del Padre. Ahora, aquí el Señor diciendo, hey, ¿por quién van a sufrir? Por mí. Ahora, la iglesia primitiva entendió eso y se puso eso en la mente.
Yo le quiero decir, nosotros no tenemos seguidores. Nosotros como creyentes, como verdaderos hijos de Dios, nosotros tenemos perseguidores. Porque la verdad confronta, la verdad, ayer hablábamos de eso. La verdad pone en su sitio a cualquiera. Por eso cuando Pilato estaba enfrente de Jesús y le dijo, ¿y qué es la verdad? Y no sabía que la verdad es el que tenía enfrente su esposa. La esposa de Pilato había tenido un sueño que el que estaba enfrente de él, el que Pilato estaba tratando, era santo y justo. Así le dijo la mujer de Pilato, ten cuidado, porque a la persona que vas a tratar es santo y justo. Ten cuidado. Sabía, conocía. La verdad confronta. La verdad es pesada. Entonces la iglesia primitiva entendió eso. Entonces cuando empezó la persecución, empiezan a caminar por todo el mundo, cumpliéndose la palabra del Señor, y me seréis testigos en todas partes del mundo. Y la iglesia primitiva, aleluya, aprovechó, como usted, hermano, el idioma inglés casi se maneja en los 192 países, si no me equivoco, del mundo. Casi se maneja. Entonces usted aprovechando, los jóvenes aprovechando que hablan, ¿verdad?, el inglés, tienen que predicar, tienen que hablar de Cristo. Le quiero comunicar que ayer que le decía, me llegó una carta y Brandon dice que anhela estar en la iglesia. Me manda a decir, mire que el anhelo, dice él, le quiero decir porque él dice, quiero ya tocar la trompeta, dice. Mi anhelo es estar en la iglesia. He formado un grupo, dice, donde hablamos del Señor. Gloria a Dios. Siga orando por él. Siga pidiéndole a Dios por él. Pero él tiene la ventaja que de manejar no solamente el inglés y el español, se puede comunicar en las dos. Igual a los muchachos de aquí. Iguales algunos que son bilingües. Tienen la oportunidad de ¿qué? De manejar, de llevar, de esparcir el evangelio. Igual. Bueno, volviendo a lo que le dije, él dice, no, sí, cuando yo llegue, ya poco, en agosto me gradúo y primeramente Dios, voy a estar ahí. Le quiero comunicar a los que no sabían, él se enlistó en el ejército y está ahorita en el ejército. Va a regresar en el mes de agosto, ¿verdad? Él no está perdiendo el tiempo por causa de eso. Entonces, hermano, volviendo a lo que es la iglesia, entonces aprovecharon el momento. Todo lo que tenemos de herramienta, dice el apóstol, me hice ¿qué? Débiles a los débiles, me hice sabio a los sabios por tal de predicarles a Cristo. Todo lo que tenemos en la mano, todo lo que nos llega a la mano, hermano, utilicemos ¿qué? Para el evangelio de Cristo Jesús. Ahora, esta iglesia, hermano, empezó ¿qué? En el momento duro, crítico. Quisiéramos pasar por un momento. Hay un testimonio que escuché un día de una persona que llegó a un lugar y dice que a la hora de introducir él a un grupo de personas que tenía la Biblia memorizada y que como es un país donde él estaba, donde automáticamente es prohibido el evangelio. Aquí gozamos, hermano, aquí estamos libres, gozamos de qué, de religión, ¿verdad? De hablar libremente. Podemos decir que estamos en un país de libertades. ¿Sí me entiende? En otros países no la gozan y no están reunidos como nosotros estamos reunidos ahorita. La persecución. A veces hablamos de persecución y lo tomamos como algo así frágil que pasa, algo que vivieron. No, persecución es terrible. Entonces relataba este personaje. Él se quedó impactado por cómo las personas, cuando él les entregó la Biblia, ellos se regocijaron. Y para grabarse, para memorizar cada parte de la Biblia, hermano, porque no se puede andar un libro abiertamente como el que nosotros andamos. Yo tengo como unas 7, 8 Biblias de diferentes versiones, ¿verdad? Viendo cada versión, qué es lo que dice, ellos solo tienen una. Y no una que se diga físicamente, sino leído y memorizado. Entonces dice él que las páginas que ellos tenían
rompían la Biblia, o hacen los pedacitos que llegan, los abstractos que llegan, hermanos, se lo graban y se lo van pasando a otras personas. Y él miraba el empeño, el empuje que tenían esas personas, las ganas, el vigor que tenían de servir a Cristo. Y un día, ya para que él ya iba a dejar ese lugar, le dijeron: ora al Señor que seamos nosotros como América, hablando de este país. Ora al Señor que seamos nosotros como América, que tengamos libertades. Él dijo: no, yo le voy a decir al Señor que no sea así. Yo voy a orar al Señor que América sea como ustedes. ¿Sí me está entendiendo la secuencia de lo que estoy hablando? Yo voy a orar al Señor que América sea como ustedes, porque ahí es donde la gente genuina y donde la gente empieza a anhelar del Señor. Bajo muchas comodidades la gente se empieza a enfriar, la gente no tiene, hermano, esa gratitud para servir al Señor. Entonces estas personas, hermanos, volviendo al capítulo 8, bajo persecución. Mi hermano, en Jerusalén, ¿se acuerda usted que en Jerusalén había un grupo, un segundo grupo? Por eso los helenistas judíos, hermanos, que hablaban griego, formaron esta comunidad. Y aquí vamos a ir a ver cómo empezó esto. Jerusalén, hermano, le quiero decir, ejercía una fuerte influencia, hermano, sobre los judíos de la diáspora. Mire, la mayoría de ellos, hermano, eran inculturalizados, hermano, en la cultura de sus lugares de residencia y de habla griega. Por eso lo que leímos el capítulo 6, y quiero explicar eso. El capítulo 8, hermano, desencadenó la proclamación y la evangelización de los paganos. El único objetivo del evangelio es llegar a las personas que no conocen a Cristo. Escuche bien. Traerlos a los pies de Cristo. Hermano, cuando se desata esta persecución, y no fue una persecución simple, sino fue una gran persecución, hermano, contra la iglesia de Jerusalén, todos, hermano, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por todas las regiones. Se dispersaron por todas las regiones de Judea y Samaria. Los que, hermano, iban dispersando, iban por todas partes anunciando las buenas nuevas de salvación. Escuche, qué interesante es esto. Y esta evangelización, hermano, hacía que pueblos no judíos iban escuchando el mensaje de la cruz. Ayer hablé de la cruz. Y esto significaba una fase de ¿qué? De, hermano, de rompimiento, pero también una parte de ruptura, pero también una transición, escúcheme, una transición, hermano, de la iglesia de Jerusalén a los gentiles. Y eso es muy interesante, ya que esto, hermano, pudo dar paso a que el evangelio llegara a nosotros. Llegara a nosotros. ¿Se acuerda lo que dijo Pablo en el capítulo 1, verso 16 del libro de Romanos? Porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, primeramente que al judío y al griego para su salvación. Ahora, la Biblia dice que de ambos pueblos hizo uno solo. Por eso ya no hay judío ni griego, sino un pueblo. Un pueblo. Ahora, ¿por qué quiero resaltar esto? Ahora, a través de las redes sociales, a través de la predicación de muchas personas, hermano, están tratando, hermano, de llevarnos una vez más hacia la ley de Moisés, hacia, ¿verdad?, el judaísmo, cambiando cierto nombre. Usted no sé si se ha dado cuenta, pero es importante que usted preste atención.
Y es tan, hermano, tan sutil lo que hablan y dice, hey, Jesús verdaderamente no se llamaba Jesús, Jesús se llamaba Yeshua. Y uno dice, bueno, y si tú nombras ese nombre, dice, vas a tener bendición. Entonces, si hiciéramos eso, vamos a tener que cambiar todo lo que dice la Biblia referente a Jesús. Pues hay que tener mucho cuidado. Y hoy en día, ¿verdad? Para realzar, hay gente que trae, ¿verdad?, un manto con las banderas de dicho país, que yo no quiero mencionar, pero ¿para qué? Para tener más realce. De ambos pueblos hizo uno solo. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿Pero cómo empezó? Tiene sus empiezos, aleluya, tiene sus comienzos. Hermano, esto viene a traer muchas cosas. Alguien lo escribió de esta manera: al proceso de transición, mire, el bien desarrollado, por eso se relata en el capítulo 6, verso 1, el capítulo 8, verso 40, en el capítulo 11, verso 19 y 26 del libro de los Hechos, que empieza, hermano, con los helenistas. ¿Se acuerdan? Llévese esa palabra siempre grabada en su mente. Y concluye que con los cristianos. Los helenistas, y concluye con qué? Con los cristianos. Cuando usted va al capítulo 11, verso 26, escuche bien, usted va a encontrar por primera vez que ahí, hermano, se menciona, o sea, a Hechos capítulo 11, verso 26. Se menciona por primera vez los cristianos. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia. También la palabra eclesia, que es del griego, se menciona por primera vez, se dice iglesia. Iglesia. Dice por todo un año, y enseñaban las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo empezó? Por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos, y aparece, hermano, la palabra que iglesia. Amén. Entonces, dicha transición de los judeocristianos, hermano, helenistas, va a tener una importancia muy grande, muy significante o decisiva, hermano, no solo por predicar el evangelio a los paganos, pero también sin obligarles a convertirse al judaísmo. Mire cómo cambió la cosa. Mire cómo cambió esto. Por eso hoy nadie puede obligar a alguien, o si alguien viene a la iglesia y nos dice, no, ustedes tienen que volver a las fiestas que habla el Antiguo Testamento, que habla esto, que habla... No. En sacrificar animales, en hacer esto, en hacer aquellas cosas. Y es donde está cayendo mucha parte de la iglesia. Aparte del evangelio de la prosperidad. Aparte de aquellos charlatanes que están llevando un mensaje horrible y terrible. Yo apenas estaba estudiando y viendo a alguna persona, un socialista, y se refiere a los evangélicos y a los pastores de una manera tan terrible que yo le quiero decir, a pesar de ser socialista, a él, yo le digo, sí tiene razón. Porque la forma de comportarse de muchos cristianos y de muchos pastores y de muchas congregaciones da, hermano, causa a que blasfemen el buen nombre del Señor. ¿Sabe cómo llama esa persona? A los evangélicos y a los pastores, basurero. Así lo llamo, fuerte. Si tienes algún familiar que va a un basurero, sácalo de ahí. No somos los mismos. Que no nos cuenten en la misma bolsa, pero nosotros no tenemos que gritarles a decir, si nuestros hechos van a decir, hermano, quiénes somos.
Porque hay mucho cristiano superficial, lleno de falacia, lleno de mentira. No es el evangelio, no es el verdadero creyente que Dios, aleluya, o que el Cristo, aleluya, pide. Por eso aquí estamos entendiendo, aquellos hermanos, aquellos judio-cristianos, hermanos, enseñaron a qué, a los paganos, pero sin decirles que sean judaizantes, o que volvieron a los sacrificios. Pablo habla claramente a los Gálatas y les dice: hey, ¿quién los sedució? ¿Quién les puso esa mente de volverse? Empezaron por el Espíritu y ahora vienen por las obras de la carne. La iglesia del Señor se tiene que mostrar que diferente. La iglesia del Señor, aleluya, tiene que ser muy diferente. Por eso le digo, el evangelio, hoy entiendo que el evangelio empieza a confrontar a muchos individuos, a muchas personas, y va a caer mal, pero va a sanar, va a hacer su trabajo. Va a ser por aleluya, la palabra de Dios va a llegar y tiene que hacer lo que tiene que hacer, por el cual es enviado. El evangelio no es para, hermano, para débiles. El evangelio es para fuertes. El evangelio no es para, hermano, para personas, aleluya, que hoy, mañana, no, sí, hoy no. El evangelio es para fuertes. El Señor habló a una de las iglesias del Apocalipsis, dice: más bien seas frío o caliente, si sos tibio, te voy a vomitar de mi boca. El Señor es claro, el Señor es fuerte. En una ocasión, en el capítulo 23 del libro de Mateo, si no me equivoco, el Señor empieza a hablarles y se le empieza a decir, y empieza a confrontar a los líderes, empieza a confrontar a aquellos fariseos y les dice: hey, ustedes son hipócritas. Ustedes son hipócritas, y les llama un montón de veces hipócritas. Porque el evangelio, hermano, o la palabra de Dios no se puede negociar. La palabra de Dios es lo que es. Amén. Por eso la importancia, hermano, y la decisión, o lo decisivo que es el predicar el evangelio y predicarle a los paganos, pero no obligarles, aleluya, a hacer ciertas cosas. Mi mensaje, o el mensaje que debemos de llevar, es hablarles de Cristo, porque solamente Cristo puede cambiar. Solamente Cristo trae salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, sino solamente el nombre de ¿qué? De Cristo. Entonces la expansión del cristianismo, hermano, empezó a expandirse. Y empezó, hermano, desde Antioquía, desde Siria, como un centro misionero. Por eso es la primera vez que nombramos iglesia y se incorpora, hermano, a su liderazgo a gentes de diferentes culturas. Escuche bien, diferentes ¿qué? Culturas. Hermano, ¿por qué? Diferentes culturas y etnias, y por eso da paso a los gentiles a la comunión en la iglesia. Y eso es que está fundado en Cristo. Capítulo 13 del libro de Hechos, su verso 1 a 2. Dice el capítulo 13, verso 1: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas, maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarcas, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra dice, a lo que los he llamado. ¿Qué tenía la iglesia de Antioquía? Estos personajes. Ahora, se apartan dos personas, y esto es Saulo, llamado Pablo, ¿verdad? Y a Bernabé. Y cuando usted ve en los viajes misioneros de Pablo, se enfocó tanto de qué, de predicar el evangelio. Me impacta tanto que en el capítulo 26 o 28 del libro de Hechos, usted encuentra la narración de cómo el apóstol Pablo llega a una provincia llamada Malta.
Y Él no desaprovecha el predicar el evangelio a naturales. Por eso que el evangelio del Señor es para ricos, para pobres, para diferentes tipos de personas. El evangelio que hoy predicamos puede salvar ¿qué? Al intelectual y al no intelectual. El evangelio no, hermano, para el evangelio no existe barrera, no existe tal pensamiento hasta arriba que no pueda llegar y convertir a la persona. El evangelio es para todos. Por eso que la iglesia se expandió y la iglesia empezó a tomar, hermano, un gran relieve en esto, hermano, y empezar ¿qué? A ser discípulos. La obra a lo que les he llamado. La obra, esto es interesante. Mire, hermano, cuando usted lee esta palabra, la obra, apárteme, para la obra a lo que les he llamado. Cada uno tiene profesión. Pero la profesión de nosotros, aparte de las profesiones que tenemos, la profesión por la cual estamos en este lugar, y eso es lo que la Biblia dice, que debemos obrar porque hemos sido llamados. Y esta iglesia no desaprovechó, estos hermanos no desaprovecharon. Por eso las características de la iglesia de Antioquía, hermano, es de que una de las cosas es que no estaba dominada, aleluya, por la iglesia o por las autoridades judías del templo, de ninguna manera. Por eso se ofreció la oportunidad, hermano, de formar una comunidad de cristianos libres de la ley de Moisés, abriendo con ello el camino, hermano, a la expansión del cristianismo. Porque eso lo vamos a ver. ¿Cuál fue el primer concilio? ¿Usted se acuerda del día jueves cuando nos estaban enseñando cuál fue el primer concilio que se hizo? El de Jerusalén, donde se reunieron y hablaron y se pusieron de acuerdo. Mire, hermano, lo que sucede en Antioquía tiene una importancia capital para el desarrollo, hermano, del cristianismo posterior. Porque se supone que la ruptura con el judaísmo, la comunidad cristiana se, hermano, configura, hermano, como distinta de la sinagoga. Distinto a la sinagoga. Hermano, otra de las cosas, siempre habían predicado que el mensaje los judíos, siempre habían predicado el mensaje de los judíos. Ahora lo hacen que a los paganos. A los judíos se les llevaba el mensaje, ahora lo están haciendo que a los paganos. Fuera, ¿verdad?, del entorno, están yendo a los gentiles. Cuando usted va al capítulo 10 del libro de los Hechos, escuche bien, aquí Lucas nos narra algo muy importante para lo que estamos hablando. Capítulo 10, verso 1 en adelante. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, escuche bien, Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que dice que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Este tipo, llévelo, oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena del día vio claramente una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él dijo, tus oraciones y limosnas han sido ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían, y después de explicarles todo, envió a Jope. Ahí nos está hablando de Pedro. Y lo que viene más adelante es interesante. Un gentil llamando a un judío.
a un hebreo. Porque lo que nos narra el apóstol Pedro, lo que dice Pedro, cuando ve la visión que desciende, dice que desciende un lienzo del cielo, usted lo encuentra en los versículos más adelante, desciende un lienzo con todo tipo de animales y le dicen a Pedro, tú mata y come. Y Pedro dice, Señor, nunca ha entrado cosa inmunda en mi boca. ¿Qué le dice el Señor? Hey, lo que yo ya limpié, no lo llames inmundo. Antes de que vinieran aquellos hombres que había mandado Cornelio. Porque cuando usted va al capítulo, ¿por qué agarra sentido? En el capítulo 2 del libro de Gálatas, usted encuentra una narración donde Pedro no quería comer con gentiles. Se negaba a comer con gentiles. El capítulo 2 de Gálatas, usted encuentra que Pedro dice, no participaba en la simulación de su hipocresía. El apóstol Pablo lo confronta. ¿Por qué? Porque él no quiere comer con gentiles. Aquí en el capítulo 10, un judío, contando un poquito la cultura de ellos, hermano, no podían entrar a casa de gentil. ¿Por qué? Porque se consideraba inmundo la casa de un gentil. Entonces, bueno, trayendo esto, que lo que predicaban, se le predicaba a los judíos, pero cambia el panorama. Ahora el evangelio es predicado, ¿qué? A los gentiles y a los paganos. El aprovechamiento de la culturación helénica, eso, hermano, lleva a que gentiles, a que paganos oigan el mensaje de la cruz, oigan la predicación del evangelio. Por eso, hermano, no hay otro mensaje. Ya viene un mensaje de estos días, ¿no? Para elegir senadores. ¿Y qué traen? Un mensaje de qué? Según de esperanza, según de cambio. ¿Dentro de qué? 2 años se va a escuchar otro mensaje, ¿verdad? Para cambiar, para hacerle la vida a las personas mejor. Y es triste, porque esos mensajes convencen más que el mensaje del evangelio, que el mensaje de la cruz. Nadie va a hacer tu vida mejor más que Cristo. Nadie va a hacer tu vida mejor que Cristo Jesús, el que murió y resucitó, el que te dio la plena salvación. De ahí en adelante no va a haber nadie más que pueda hacer tu vida mejor. Aquellos te prometen que, como les dije ayer, ¿verdad? Satanás también tiene su astucia para decirte, haz esto y esto es mejor. Satanás tiene sus planes, Satanás ofrece sus planes. Pero lo que quiero llegar es de que, hermano, el mensaje que necesitaba Cornelio, aleluya, alguien se lo tenía que llevar, alguien se lo tenía que predicar, hermano, y ese encargado para predicarle el mensaje era, hermano, Pedro. Pero, hermano, cuando vemos esto, lo que nos narra Lucas, Pedro se quiere resistir. Pedro dice, no. ¿Cómo? Momento, no, tranquilo. Porque cuando, hermano, Pedro lleva también su reporte a la iglesia de Jerusalén, les cuenta de cómo, hermano, entró a la casa de Cornelio. Y les dice él, si ustedes no me creen, yo fui enviado por el Señor, porque yo recibí una visión para ir a esa casa. El evangelio del Señor, aleluya, se predica. Cuando se habla de Cristo, no tienes que tener miedo, aleluya, de qué te van a decir mientras hablas el mensaje de salvación. Mientras digas lo que Cristo quiere que se diga. La obra del Señor hay que hacerlo. La obra del Señor hay que llevarlo a cabo.
Por eso que cada uno de los que está aquí, Dios nos va a pedir cuenta de qué hicimos y qué no hicimos. Aprovechemos. Amén. Por eso es importante, hermano. Y los paganos que se convertían. Nada en esta vida puede cambiar o regenerar la mente más que el evangelio de Cristo. Yo tenía un hermano que le gustaba tomar y él se inscribió en unas veces Alcohólicos Anónimos. Nunca dio resultado. Y no estoy poniendo por abajo las instituciones que quieren, ¿verdad? Ayudar para regenerar la vida del hombre. No estoy poniendo abajo, pero yo entiendo por las sagradas escrituras que no se puede regenerar a la vida de un humano o la vida de un ser humano si no llega Cristo a su corazón. ¿Sabe qué le faltaba a Cornelio? Cornelio era temeroso. Cornelio rogaba a Dios. El ángel mismo le dice: hey, tus oraciones han subido como un memorial delante de Dios. Lo único que te falta es escuchar el mensaje de salvación. Y ese mensaje de salvación va a llegar, va a llegar. Yo le quiero comunicar que hay gente más piadosa, hay gente que, hermanos, yo le quiero decir así, en su comportamiento es mejor que un cristiano. Es lamentable, es la verdad. Su comportamiento es mejor que un cristiano. Ayuda, da al prójimo, hace muchas obras, pero las obras, les quiero decir, que no salvan. Hay gente que es así, que no se mete en problemas, que con toda razón le dice a uno: no, yo no necesito ir allá a la iglesia, no necesito ser o aceptar. No, yo no me meto con nada, no tengo problemas con nadie, pago mis taxas, ayudo a la viuda, al huérfano, a los pobres. Y usted se puede sacar una gran lista de lo que son, muy piadosos. Dice que no necesito nada de eso. Y le puede decirlo bien, también. Sí, tiene razón, en cierta manera, en cierto sentido. Pero aquí vemos claramente, aleluya, Cornelio, piadoso, temeroso de Dios. Él, hermano, necesitaba que la predicación para la salvación de su alma. ¿Y eso qué? Hay que aprovecharlo. ¿Cuántas redes sociales tienes tú? ¿Cuántas redes sociales tengo yo? ¿Y para qué lo estoy usando? ¿Y para qué sirve, aleluya? ¿Para las fantasías mías? ¿O para proclamar el evangelio del Señor? Amén. Para proclamar el evangelio del Señor. Entonces los paganos que se convierten. Ahora, tiene una gran relevancia la iglesia de Antioquía que la iglesia de Jerusalén. Pero las dos son iglesias. Amén. Las dos predican el mensaje de Cristo. Cuando hablo de iglesia, pero no estoy contradiciendo más lo que yo le dije anteriormente. Los seguidores de Jesús aportan algo importante a la humanidad. Dividido que entre judíos y gentiles. Ya no son más que judíos y gentiles, sino son cristianos. Amén. Por eso, hermano, en esta comunidad, a esto pertenecemos nosotros. Gracias a que a un mensaje que se expandió aprovechando la culturización de aquel entonces. Fue fácil. Ahora, les hablé, les he venido hablando cómo, hermano, sus calles, sus carreteras influyeron bastante para caminar y para poder llevar el mensaje. Lo que se aportó, por eso cada vez, hermano, que se aporta algo o que la ciencia aporta algo, hermano, es para beneficio de la humanidad. Es para llevar el mensaje de salvación. Hermano, lo que ha hecho la ciencia, hermano, no se usa para qué, para lo peor, sino se usa para lo mejor. Alguien me dijo un día, mira, me dijo,
lo que hoy estamos viendo nosotros, la inteligencia artificial en su, así apenas. Me dijo, yo creo que mi hija y tu nieto van a ver cosas diferentes. Lo que nosotros estamos viendo ahorita, dígame usted, los niños de 2, 3 años, ¿qué van a ver entre de qué? 10, 15 años, 10, 20 años, 30 años, ¿qué van a ver si Cristo no ha venido? ¿Qué van a ver? ¿Cómo se van a mover las cosas? Lo que hoy estamos viendo para ellos va a ser obsoleto, que no tiene nada de valor, que ya quedó atrás. Pero esto también no para el Evangelio, sino el Evangelio va siempre un paso adelante de todo esto. El Evangelio nunca se va a dejar de predicar porque la ciencia ha aumentado. No, el Evangelio va a influir más, va a ir más y más y más, porque es el Evangelio de Cristo. Entonces, hermano, todo esto contribuye, hermano. Entonces, hermano, Antioquía se convierte en un centro de actividades misioneras del apóstol Pablo. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1, verso 21. Gálatas capítulo 1, verso 21. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 21? Si alguien llega, por favor. Amén. Después que dice, fui a las regiones de qué? Aprovechando que, hermano, todo para la evangelización, para llevar el mensaje. Cuando usted va al capítulo 2, verso 1 al 14, ¿cómo respaldan los apóstoles al apóstol Pablo? Dice, entonces después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero le hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de que nos sometiéramos otra vez a esclavitud. Miren lo interesante, cómo llevar el evangelio. Por eso, hermano, tiene sentido cuando dice la Biblia en el capítulo 11 del primer libro de Corintios, y esta copa es el nuevo pacto, el nuevo memorial, que hoy el privilegio no lo tienen los judíos, lo tenemos nosotros como iglesia de Cristo, como iglesia del Señor. Todo lo que a nosotros se nos ha dado, le he hablado mucho acerca de Romanos capítulo 9 verso 3, hermanos, de las cosas que tenía el Israel, ¿verdad? Ahora la iglesia lo goza. ¿Quieren ir ahí? Capítulo 9 verso 3 del libro de Romanos. Dice, bueno, voy a leer el 3 para contextualizar, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. El verso 4, que son israelitas, a quienes pertenecen, uno, la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que tenía Israel? Ahora, como iglesia del Señor, por eso es necesario culturalizarnos en el reino de Dios, en el evangelio que nos es predicado, hermano. Porque lo que tiene que parecernos más a Cristo y ser semejante a Cristo, hermano, tenemos que tener la cultura del reino de Dios. ¿Cuántas veces hemos batallado queriéndonos nosotros parecernos a Cristo o ser semejantes a Cristo, pero con nuestras propias reglas? Y es tan fácil, ¿por qué? Porque si ves, la palabra de Dios es la que te indica, la que te da los pasos, la que te da las instrucciones para ser semejante a Él, para ser semejante a Cristo. Por eso le digo, el evangelio está lleno de ¿qué? De responsabilidades y de compromisos.
El evangelio está lleno ¿de qué? De responsabilidades y de compromisos. No se el apóstol Pablo, hermano, usa estas cosas para el bien de la iglesia. Las doctrinas, hermano, y él va y se asesora, hermano, en el capítulo que leímos, se asesora con los apóstoles y les dice para concepcionarme si estaba bien o qué es lo que estoy predicando. Por eso, hermano, es necesario entender estas cosas. Ahora, el primer libro de Corintios, capítulo 15, verso 1. Vamos allá al primer libro de Corintios, capítulo 15, verso 1. Ahora os hago saber, hermanos, y aparece el evangelio, dice, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis, ¿qué? Firmes. Le está hablando ¿qué? A un pueblo gentil, a gente que era pagano. Ahora les está diciendo el evangelio que yo les prediqué, escuche bien, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. ¿Cuál es nuestra profesión? El verdadero Hijo de Dios, aleluya, no solo escuchó el mensaje de salvación, sino también lo recibió y también debe estar ¿qué? Firme. Firme. La firmeza hay que hablarlo ahora en día. ¿Cómo es? ¿Pensamos estar firmes o no? ¿Pensamos estar, hermano, fundados o no? ¿A qué, hermano? La pregunta que resalta es el evangelio, la cultura del evangelio, o lo que, hermano, la cultivación que hemos tenido en el Señor, hermano, nos ha llevado a ser más sólidos o a ser más blandos. Debes solidificar nuestra vida. El Señor Jesús habla ¿qué? De los dos cimientos. Uno que fundó su casa sobre la roca y otro que fundó su casa sobre la arena. Pero el que fundó su casa sobre la roca, el que no solamente escuchó, recibió y había estado firme. Nada de esta vida te va a hacer más firme que la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos, hermano, que nuestra vida esté solidificada en Cristo Jesús. Basta de llamarnos cristianos, basta de llamarnos evangélicos a medias. Tenemos que llamarnos cristianos porque realmente Cristo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Tememos su palabra. Amamos su palabra. Cuando digo temer, tememos su palabra, no es que nos da terror, sino que hacemos, hermano, caso, hacemos reverencia, sabemos quién es ese Dios poderoso, santo, sublime, eterno. Y eso nos hace no pecar y abstenernos de pecar. La iglesia primitiva entendió estas cosas, hermano. Y la iglesia se solidificaba cada día más. ¿Qué es lo que hacía? Ahora entendemos. ¿Qué es lo que hacía? Que cada vez que los perseguían, más se multiplicaban. Más se multiplicaban. Porque la fuerza de la iglesia no depende de uno mismo, depende del Señor. En medio de los problemas, más fuerte se vuelve. La iglesia de Cristo en medio de los problemas se vuelve más fuerte porque ve a su Creador, ve a su Señor caminando con ellos. No es para menguar. Por eso, hermano, el apóstol Santiago habla y dice: hey, ustedes son 3 veces dichosos, hey, cuando se encuentran en diferentes pruebas. Siéntanse dichosos. La iglesia de Cristo debe estar cultivada, hermano, en esa fortaleza que es Cristo Jesús. Como hizo la iglesia, hermano,
primitiva. Estaba fuerte en el Señor. No importa lo que estuvieran pasando, no importa lo que estuviera aconteciendo en su vida, eran fuertes. Y no soltaban el arado. Aquel que puso su mano en el arado no es digno para ver para atrás. Estaba fuerte. Por eso digo, la palabra de Dios inyecta en nosotros el valor y la fuerza. No lo hace el hombre. Por eso vuelvo una vez más, como aquellos charlatanes que llevan la palabra, no del Señor, su palabra de ellos, no la del Señor. Que te pueden venir y te dicen una profecía: tú vas a ser rico, tú vas a ser millonario, tu casa va a ser así, tu casa va a ser allá. Hermano, pura falacia, pura mentira, nada de palabra del Señor. Nada. Pero a quienes les gusta. A quienes les gusta. Me acuerdo de un profeta, yo creo que fue el profeta Eliseo, parece, cuando se presenta, no sé si es el rey Acab, no sé, uno de los hijos de Acab, pero estaba Josafat ahí todavía. Cuando llegó aquel a consultar y le dice: ve a los profetas de tu madre y de tu padre, le dice. Así les dice. Ese profeta le dice: ve a los profetas de tu madre y de tu padre, porque a ellos les gustaba halagar los oídos de tu padre y de tu... Ellos eran los profetas, aquellos mentirosos, aquellos charlatanes. Ve a esos profetas. ¿Y sabe qué es lo que dice? Si no estuviera Josafat aquí, si no fuera por Josafat, no te dirigieron la palabra. Es fuerte el evangelio, es fuerte la verdad. Basta, hermano, de andar como tibios. Debemos estar culturados, debemos estar cultivados, hermano, en la palabra del Señor. Yo no sé de dónde hayas venido, yo no sé de qué denominación has venido, pero yo solamente te quiero enseñar el evangelio de Cristo. Y es únicamente el evangelio de Cristo. Yo no sé dónde pertenecías antes, yo no sé qué club pertenecías, pero yo te quiero decir: ven a Cristo Jesús, ven a la doctrina del Señor, ven al reino donde sí se goza de verdad, donde se goza de transparencia. Es el evangelio. Como le dije, ¿verdad? Es lamentable, ¿verdad? Porque afuera se ven muchos diáconos tocándose hombres con hombres. Qué triste. Hablando vulgaridades, hablando palabras soeces. Y yo no sé, quizás es un toque ahí de cigarro, ¿verdad? Y quizás bajo la manga se echan un... Es triste. Eso no es el evangelio de Cristo. Eso no es el evangelio del Señor. Es triste ver personas que todavía hablan vulgaridades, creyentes. Eso no es el evangelio. Le quiero decir, eso no es el evangelio que nos han enseñado. Eso no es. Claro, yo no le voy a decir: usted manténgase serio, ¿verdad? Como boxeador queriendo golpear a todo mundo. No, usted tiene que tener, hermano, dominio propio en su vida. Es triste. Es triste ver cristianos todavía con las rancheras. Es triste. Eso no es el evangelio del Señor. Por eso debemos de tener cuidado. ¿Cómo empezó? ¿Y por qué se nos llama iglesia? ¿Y por qué se nos llama cristianos? ¿Y por qué se nos llama evangélicos? ¿Somos dignos de portar esos nombres? Les hemos predicado, hermano, y voy a concluir. Les hemos predicado, los hemos adoctrinado. Soy justificado, sí. Soy redimido, sí. Soy santo, sí. Soy puro, sí. Cristo murió por mis pecados, sí. Soy salvo, sí. Soy salvo. Y nadie me puede quitar eso. Pero debo de andar y debo de caminar como ellos, como lo que nombré. Debo de caminar, porque solo la palabra de Dios tiene la autoridad para hacer lo que tengo que hacer. Yo me puedo llamar justo, yo me puedo llamar esto, yo me puedo llamar aquello,
Pero si no camino de acuerdo a la palabra del Señor, ¿para qué? ¿Para qué? Si no camino conforme a la palabra del Señor, ¿para qué? En eso debo de andar, en eso debo de caminar, en lo que dice la palabra del Señor. Soy regenerado, sí, y debo demostrar, no con mis propios esfuerzos, no, por lo que la palabra de Dios abunda en mí para caminar. Hay gente que se esfuerza por hacer que una persona de bien. Y el cristiano no necesita, o el ser humano no necesita esforzarse por sus propios méritos, sino que la palabra de Dios lo guía, lo lleva a caminar como debe de ser. Es la palabra de Dios. Un futbolista actúa aquí como futbolista en el terreno de juego. Un basquetbolista actúa como un basquetbolista en la cancha. Y puedo nombrar un montón de profesiones. Y puedo nombrar un montón de atletas. ¿Cómo caminan? En sus áreas que les corresponden. Y en nuestra área como creyente, ¿cómo debemos de caminar? La iglesia primitiva lo entendió. Estoy siendo perseguido, gloria a Dios. Debo de hablar el evangelio. Los problemas que tengo no deben de resaltar, no deben llegar hasta arriba de mí y me apachurren para hablar el evangelio, sino que los problemas que tengo, aleluya, en medio de esas situaciones debo de ¿qué? De hablar, de abrir mi boca y testificar de que hay un Dios poderoso, aleluya, que dio a su Hijo en la cruz del Calvario, murió por mis pecados, resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre. Él me salvó, Él me liberó, Él me justificó, Él me redimió, y por lo tanto, aleluya, el problema que esté viviendo, el problema que esté pasando, no va a ser una excusa para no hablar de Cristo Jesús. No va a ser una excusa para no hablar de Cristo Jesús. Y no va a ser una excusa para no comportarme como hijo de Dios. Porque algo que vive en mí es Cristo Jesús. ¿Y cómo vivió Cristo? ¿Y cómo actuó Cristo ante todas las circunstancias? ¿Cómo actuó Cristo? Pues el verdadero creyente debemos de tomar nuestro rol como creyentes. Debemos de hacer las cosas como creyentes. No en adulterio, no en fornicación, no en obras de la carne, sino en el fruto del Espíritu. Amén. En el fruto del Espíritu.